La fachada nos deja en claro lo angosta que es esta propiedad. En algún punto llega a medir 2.2 metros de ancho. Pero desde afuera no hay forma de imaginar estos espacios acabados y la experiencia que te hace sentir adentro. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el barrio de la Ermita, uno de los primeros barrios declarado como barrio mágico de México. Además, estamos muy cerca del Parque de San Sebastián y de la Iglesia de la Ermita. ¿Qué tal esta casita con la que nos venimos a encontrar? En algún momento pensamos que este era el pasillo entre dos propiedades, sin embargo nos aclaró el arquitecto que no, tanto la propiedad de la derecha, la de la izquierda y esta en algún momento constituyeron una única propiedad, dividiéndola y quedando esta en el centro. Es decir, como si tuviéramos un sándwich en donde tenemos pan, jamón, queso y pan, teniendo lo mejor para el centro. Y ahorita van a ver por qué. Como resultado de esta división, obtuvimos este predio que tiene 3.5 metros de frente y en algún momento se llega a convertir en 2.2. Eso sí, con un excelente fondo de 38 metros. Sin duda, esta clasificaría dentro del top 6 casas angostas que hemos visitado. Por cierto, les preparamos un video con la selección de las mejores casas angostas que hemos visitado en el canal para que puedan verlo. Si no lo han visto, aquí les dejamos la tarjetita para que lo hagan. Este predio incluyeron una construcción en donde aprovecharon incluso las verticales para generar unos espacios increíbles. En un momento más lo vamos a ver. Decidieron mantener la mayor cantidad posible de la estructura con la que se encontraron, en donde en esta fachada mantuvieron una fachada muy sobria y digamos sencilla, pero muy bonita y pulcra, a la cual le agregaron esta bonita reja de muy buena altura, en donde le incluyeron el número de la propiedad con un estilo muy coqueto. Y si entramos, vemos que nos encontramos con este pequeño patio interno, el cual nos da la bienvenida hacia la propiedad. Aquí se dieron el lujo de dispensar de la cochera, ya que esta casa está pensada para renta vacacional y que además en la parte de afuera hay capacidad para estacionarse. También decidieron recuperar la herrería de las ventanas y también de la puerta. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Esta es una casa muy al estilo Vagantes. Desde que entras parece que viajas en el tiempo con todos los objetos y detalles que incluyeron. Este es un espacio que nos recibe, es un recibidor en donde aprovecharon para incluir las bicicletas, tener estas dos mecedoras y hacerlo como un espacio de transición que nos va invitando hacia el resto de la propiedad. A lo largo del recorrido nos vamos a encontrar con muchos elementos recuperados como el piso. Este ya se encontraba en la propiedad, son unos mosaicos de pasta muy estilo setentero, en donde vemos que le caracteriza un patrón de cuadritos de 9x9 y a un costado tenemos lo que fuera el negativo de este o el inverso. De igual manera nos vamos a encontrar con muchos muebles como la mesita que tenemos de este lado o estas mecedoras, las cuales fueron recuperadas y que en lo personal me recuerdan muchísimo a casa de mi abuelita. Aquellas visitas domingueras en donde pasaba horas meciéndome en esta silla. Oigan, y detrás nos encontramos también con esta pieza de arte. En este emplearon una técnica de cianotipia. De hecho, este es del artista Pepe Molina y ya nos habíamos encontrado con uno de sus trabajos en uno de nuestros primeros videos. Creo que fue el tercero o cuarto que publicamos. ¡Wow! Ya pasó algo de tiempo. De hecho, quisiera aprovechar este momento para agradecerles a todas y todos ustedes, nuestra comunidad transmurera, ya que hoy somos más de 1.5 millones de personas que formamos parte de esta comunidad en todas nuestras redes, desde YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Así que si todavía no son parte de esta comunidad y no se han suscrito, les agradeceríamos aprovechar este momento para suscribirse a YouTube y correr a las otras redes, ya que ahí estaremos compartiendo incluso algunos espacios que no llegan a este canal. Y con esto, quién sabe, llegar próximamente a otras ciudades como son Ciudad de México, Monterrey, Oaxaca, San Miguel de Allende. Bueno, hay muchos lugares más por recorrer. Si ustedes tienen algún espacio en una de estas ciudades u otra que quisieran invitarnos, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Y de este lado tenemos el comedor.
Y aquí llegamos a la zona del comedor, en la cual incluyeron una mesa para hasta 4 personas en caso de que tengamos visitas, y la cual se encuentra iluminada gracias a estas luminarias, pero también a este tragaluz que tenemos por allá recubierto con un vitrobloc. Y probablemente habrán notado que se encuentran expuestas las instalaciones. Esto lo hicieron ya que al momento de renovar la propiedad decidieron cambiar y renovar tanto instalación eléctrica como hidráulica. Y esta fue una excelente solución para tener que evitar romper los muros. Lo dejaron descubierto con ese estilo tipo industrial, pero luego lo pintaron con los tonos con las paredes que tienen de fondo. Y hablando de tonalidades, habrán notado esta pared color mamey o como naranja que contrasta muchísimo con el resto de la propiedad, que es todo blanco. Pues el responsable de este tono es la segunda parte o el segundo volumen de la propiedad, en donde, según nos cuenta el arquitecto, aquí muy astutamente decidió utilizar un pigmento naranja para toda aquella obra nueva de este proyecto. Y ahorita van a ver qué bien quedó y a qué me refiero. Y además miren qué bonito quedó este tono en la sala. Por cierto, ahí les dejamos el código del catálogo de colores de Verel por si quieren utilizarlo en su proyecto. Y de este otro lado nos encontramos con la cocina. Una cocina de muy buenas dimensiones y bastante sobria y simple, pero con todo lo necesario para un Airbnb. Además, esta está muy bien iluminada gracias a la puerta que tenemos detrás, pero también a los vitroblocks que tenemos en la parte superior. Bueno, y también a esta tira de luz LED, la cual se esconde detrás de esta placa que no sabemos si es de madera o de tabla roca, pero que le da muchísimo estilo a esta barra, la cual también fue colada en sitio, posteriormente pulida y desbastada, que se siente súper rico y que armoniza muy bien con el piso que tenemos aquí abajo, que no deja de contrastar con el estilo setentero que teníamos en las 2 primeras crujías de la propiedad. Oigan, y prepárense, que con esto concluimos la parte original de cómo se encontraron la propiedad y estamos a punto de cambiar por completo la experiencia de la casa. Vamos a conocerla. La parte nueva y la parte antigua de la propiedad incluyeron este pequeño patio para delimitar estos dos espacios. Este se encuentra delimitado por esta pequeña puerta en la cual utilizaron polines recuperados de la construcción para poder armarla. Y miren qué bonito quedó el tono madera a un costado del color naranja de la construcción nueva que tenemos de este lado. ¿Listos para conocerla? Está increíble. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué increíble remate visual! Ya me voy. No se crean. ¿No saben qué bien se ve desde acá? Aquí ya nos queda claro el fondo de la propiedad, lo largo que es esta y también los 2.2 metros que tiene de ancho en su parte más angosta. ¡Qué buen aprovechamiento del espacio! Y desde aquí podemos ver incluso esos detalles curvos de la piscina que tan presentes se hacen en esta parte, en esta segunda estructura de la propiedad. Pero antes de conocerlas, de este lado tenemos esta puerta que nos conecta hacia el baño que da servicio a toda la propiedad. Emplearon esta puerta tipo granero para no tener una puerta abatible y que nos robe espacio, ya que este está limitado. Y miren qué bonito baño. A este nos da la bienvenida a este hermoso lavabo a manera de columna, muy estético, y además quedó perfecto también con este monomando que va desde el piso, pareciera como si fuera un bastón, de hecho creo que podría ser un paraguas, pero que quedó padrísimo, complementado también muy bien con este espejo en donde vemos los detalles curvos que tan presentes se hacen en esta segunda parte de la propiedad. Está increíble, además de muy buen tamaño, Arriba se encuentra la habitación y aquí aprovecharon perfectamente la planta baja. Y en la zona húmeda utilizaron esta piedra tipo ticul, la que vemos aquí en el piso. Esta es una sola pieza, de hecho armoniza muy bien con el tono naranja que utilizaron de pigmento y además este esconde todo el desagüe y las instalaciones. Quedó increíble, nos encantó. Oigan, ¿y qué importante es la ventilación en un baño? Pues aquí incluyeron una ventana que va prácticamente de piso a techo que permite una mayor iluminación y circulación del aire en esta zona. Nos encantó. Y ahora sí, vamos a conocer la parte de la recámara y la piscina, les va a encantar. Estas escaleras nos conectan con este nivel intermedio que nos enfrentan a la decisión de irnos hacia el exterior o hacia la parte de la recámara. De hecho, al fondo podemos ver que la recámara se encuentra suspendida justo por encima del baño y del pasillo que nos dio acceso, y al cual llegamos gracias a esta escalinata que tenemos por acá. Pero antes de conocer la recámara, quiero que veamos el exterior. Aquí tenemos cerca de 14 metros de fondo, en los cuales aprovecharon cada centímetro, hasta incluyeron una piscina. Y esta piscina tiene unas dimensiones muy particulares. Mide 4 metros de largo por 1 metro de ancho. Ahora
Ahora sí que se hizo lo que se pudo con el espacio que se tenía. Aquí vemos que también utilizaron el mismo acabado tono naranja que tenemos en la parte interior, y este genera un efecto que pareciera como si la piscina es mucho más profunda de lo que realmente es, a diferencia del Chukum, que normalmente logra unos tonos más turquesa en las piscinas. También podemos ver que repitieron la hazaña de la curva, este detalle que tenemos aquí al fondo, y de hecho nos contó el arquitecto que esto lo hizo para que armonizara con la bóveda. Primero tomó la decisión de hacer la bóveda y posteriormente de incluir estos elementos curvos a lo largo de toda la propiedad. Y la verdad es que quedó padrísimo. Nos encantó el estilo. Oigan, y hablando de estilo, ¿qué tal esta camisita que traigo hoy? Bueno, pues esta es de la marca Palavandera. Este es un proyecto personal que inició alrededor de hace un año para poder vestir las mejores prendas ante ustedes, nuestra querida audiencia. Así que si quieren su Palavandera, les dejamos aquí el QR, el link en la descripción para que puedan comprar la suya. Otro detalle que incluyeron en esta terraza fue toda la gravilla que vemos alrededor, en donde aquí la intención era que se convirtiera en una superficie permeable. Asimismo, tuvieron la suerte de contar con este majestuoso árbol de guaya, el cual no solo conservaron, sino que también le incluyeron una luminaria en la parte de arriba que hace que de noche se vea espectacular. Y detrás mío tenemos el fondo de la propiedad, en la cual podemos ver que cierra a 2.2 metros. Es más, espérenme para que vean la perspectiva. ¿Qué tal? Casi llego a tocar los dos extremos de la propiedad. Otro detalle increíble de esta zona, de este espacio, es la vista que tenemos de este lado. Desde aquí podemos ver claramente los más de 5 metros de altura que tiene esta bóveda, y que desde adentro tiene únicamente 2.3 metros de ancho. Se ve increíble, además con la herrería que utilizaron y esas cortinas que le quitan cierta rigidez al espacio. ¡Wow! Vamos a conocer el interior para que ahora sí vean la recámara. Y es que en esta parte de la propiedad se esconde una hazaña arquitectónica. Probablemente a la vista no es tan evidente, pero que nos la contó el arquitecto. Es más, me voy a sentar para contarles. Al ser tan limitado el terreno y al momento de estar pensando los materiales que tendrían que utilizar, consideraron el tradicional block. Sin embargo, este, al ser tan ancho, robaba centímetros que no podrían darse el lujo de disponer. Fue ahí en donde muy astutamente el arquitecto pensó en construir estas losas, que son las que hoy sostienen la estructura de esta propiedad, con presas prefabricadas y que son de un menor ancho, pero muy bien reforzadas para que tengan esa posibilidad de cargar toda la estructura, incluido el segundo piso y también el techo, y con ello robar menos centímetros. Fue ahí en donde aprovecharon para agregarle estos pigmentos tonos naranja que le dieron el color que tanto caracteriza esta estructura. También aprovecharon para en esta escalinata incluir estas piedras tipo ticul, que son las que veíamos en la parte del baño, en la zona húmeda, y que armoniza perfecto con los tonos de toda la propiedad. Y que si nos vamos para atrás podemos ver cómo simulan a una escalinata de una pirámide maya. Está increíble. Esta casa está llena de detalles. Otro excelente detalle son estos pequeños nichos con estas luces de cortesía que van guiando e iluminando nuestro camino hacia la parte superior en donde se encuentra la recámara. Vamos a verla. Y es que aquí, por el espacio que tenemos, únicamente pudieron incluir una cama en formato matrimonial, esta con su base colada también en sitio y muy bien iluminada gracias al vidrio desmerilado que tenemos en la parte de atrás. Aquí decidieron incluir este tipo de acabado para poder ocultar las instalaciones que se encuentran detrás, pero permitir la entrada de luz. Y es que, no saben qué increíble se siente este lugar. Parece como si estuviéramos en una de esas cabinas o cuartos cápsula que tienen en el aeropuerto. ¡Wow! Me encantó. Y es que pocas veces podemos gozar de estar en la parte de la bóveda de una construcción, ya que estos son elementos que se utilizan para hacer sentir mucho más amplio el espacio, pero no es como que duermas en ello, a diferencia de aquí, en donde prácticamente podemos tocar el techo. Está increíble. Y detrás tenemos también esta estructura de metal que esconde el aire acondicionado. Es por eso que no vemos ningún mini split por ningún lado. También tenemos una rejilla en la parte de arriba que permite que este respire. Y es que además, imagínense despertar con esta vista. Está maravillosa. Desde aquí podemos ver muchísima vegetación. Responsables son el árbol de esta propiedad y toda la vegetación de los vecinos. Fue ahí que el arquitecto decidió incluir este vidrio templado para permitir que se fugue la vista y admirar esta vegetación tan densa. Oigan, y si disfrutaron de este espacio en el que hicieron maravillas en muy pocos metros cuadrados, utilizando desniveles e incluso una escalinata muy particular, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.